Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta aquí en el podcast de En lo que cae algo. Ya estamos aquí listos para tener una nueva emisión con ustedes. Esta no tiene invitados. Lástima. Hubiera estado genial, perfecto tener esta sesión completamente con algún invitado. Pero, de todos modos, se le va a dar el mismo amor que siempre se le ha dado al podcast. Y hoy estamos grabando de manera solitaria, sí, pero especial. Porque, por si no lo saben, por si no se habían dado cuenta, por ahí de un 12 de mayo del 2025 se inauguró el canal. Hoy estamos grabando específicamente el 12 de mayo como ese día que me decidí a agarrar mi teléfono y empezar a grabar todo lo que se me ocurriera. Obviamente, he tratado de no mostrar mi carota porque no soy ese tipo de influencer, por así decirlo, podcaster. No es algo como que me interese mucho que la gente vea mi rostro. Pero sí hemos tenido algunos videos con mi cara. Uno, un short a final de año. No sé si se acuerden, ya entrando más en carnita del asunto, que este podcast principalmente surgió por una necesidad muy específica de lo que pasaba en mi vida en ese entonces. Yo acababa de tener un despido de un proyecto muy importante para mí en ese momento, al cual entregué mucho de mí, pero lastimosamente pues ya no tuve cabida en ese equipo y ¡puf! Me quedé sin empleo. Entonces, pasaron un par de semanas y yo no tenía nada que hacer, no sabía qué hacer, porque al final de cuentas no estaba entre mis planes dejar mi trabajo, porque era algo que a pesar de todos los pesares, pues seguía disfrutando después de mucho tiempo. Seguía haciendo muchísimas cosas para mí a partir de todo lo que pasaba en ese sitio, en ese lugar, en ese momento específico de mi vida, y por lo tanto para mí pues fue bastante doloroso. Pero en todo lo que implica ser yo, pues busqué algo que hacer mientras pues llegaba algo, mientras estaba pasando todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Y pues dije, bueno, tengo muchas cosas en mente, muchas cosas que dejé pendientes por la chamba, porque al final de cuentas, no sé si lo he contado en algún podcast, creo que sí. Creo que en anécdotas anecdóticas, pues yo estaba en cierto punto de la vida, estaba trabajando, estaba haciendo la tesis y estaba yendo a clases. En ese trabajo donde estuve, pues me tocó muchos momentos brillantes para mí en cuanto a lo académico, en lo personal. Cuando empecé a tener cosas más ligeras que hacer, pues empezaba a buscar hobbies. Pero antes de eso, también estaba tratando de, entre todos esos hobbies, estaba haciendo la escritura de un libro. Pero ese tiene problemas y no sabía si seguirlo en ese momento, si era el momento idóneo de escribirlo. Y no sabía si lo iba a hacer. La otra cosa que tenía pendiente para mí era el podcast. Hacer un podcast porque en un punto lo planteé con un amigo de mis actividades de tiro con arco cuando empezó la pandemia. De, oye carnal, vamos a hacer un pinche podcast. ¿De qué? De lo que sea, cualquier mamada que se nos ocurra. Pero nunca progresó esa idea. Se quedó en el tintero y no pasó más.
pasó la pandemia, ya no regresé a tiro con arco porque la vida ya no me daba. Me la pasaba mucho haciendo cosas, muchas cosas que dejé pues atrás por diversas razones. Si se escuchó algún cambio raro en el audio del podcast, es porque estoy haciendo unas pruebas con un dispositivo. Pero luego les cuento. Y obviamente, pues estoy probando muchas cosas, técnicas nuevas para grabar, software. Pero regresando a la carnita del asunto, como les estaba diciendo, el podcast, pues, era algo para mí pendiente. Algo que siempre quise hacer, porque no sé si lo conté alguna vez, sí o no, la verdad no me acuerdo. Y pues, qué momento más idóneo que estar desempleado, no tener nada que hacer, como para ponerte a hacer tu podcast. Agarrar un micrófono, bueno, en ese caso fue mi teléfono, y empezar a... En ese caso fue una queja al primer podcast por todo lo que estaba pasando, por la razón que me dieron para destituirme de mi cargo y mandarme a descansar, pues merecidamente, pero muy molesto por el cómo se dio. Entonces, pues eso se empezó a construir en lo que algo fue un día pues cualquiera. Ese 12 de mayo dije, pues a la verga, vamos a grabar, ¿qué es lo peor que puede salir? Tomé mi micrófono, lo acomodé en una basecita que tengo para poner eso como soporte en mi teléfono. Le puse ahí al revés, que el micrófono apuntara hacia mí. Obviamente eso generó mucho ruido para lo que es el audio. Y pues por obvias razones no es el mejor podcast. De hecho, ese día me tocó algo curioso. Los vecinos de atrás estaban trabajando dentro de su casa y había mucho golpeteo de metales, por así decirlo. Entonces no tenía con qué quitar el ruido, no sabía hacerlo más bien. Bueno, sí, pero no sabía cómo me lo iba a llevar, no sabía muchas cosas. No tenía la práctica ya para hacerlo, no me sentía seguro para hacerlo. Temía que se escuchara horrible y que no me gustara y lo descartara. Entonces hubo una pausa y otra pausa y otra pausa y otra pausa y no podía grabar ese día. Ese día lo intenté desde la 1 de la tarde hasta como a las 6 que ya medio pude grabar. Hice pausas, estaba bien enojado porque pues obviamente vivimos en México y a la gente le vale gorro si hace ruido o no, si tienen los permisos para hacerlo o no, pero lo hacen. Entonces, pues ya valió chorizo y lo hice, edité, intenté algún efecto para parecer que fuera, que tuviera onditas de audio, muchas cosas. Pero para mí eso fue el primer paso para recuperar mucho de la confianza en mí para poder hablar a lo largo de muchas cosas. Porque obviamente, a pesar de que no tenía mucho tiempo el que me habían despedido, ya habían pasado cositas dentro de la chamba que habían mermado mi confianza. Ya no hablaba con la misma expresividad, ya no manejaba mis tonos, ya estaba en un punto de, a pesar de que mi trabajo me gustaba, no estaba feliz y no lo estaba disfrutando. Paradójicamente, ¿no? Suena medio raro, pero soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, me especialicé en control, pero no trabajo en eso. No trabajo en cálculos pesados, no hago sistemas de control automatizado.
como tal, como se debería de pensar a lo mejor en máquinas. Si te hablo de eso, podrías pensar máquinas. No hago eso. Me dedico a otra cosa diferente a lo que me especialicé. No... O sea, sigue siendo ingeniería. Me dedico a cosas de nube. Pero no me llenaba por una simple y sencilla razón. Había muchas cosas en esa chamba por las cuales yo ya no estaba a gusto. A pesar de que cuando hacía mi chamba lo disfrutaba, anímicamente yo ya no estaba bien. Llevaba mucho tiempo pensando en renunciar. Pero había muchas implicaciones ahí porque había muy buenos amigos, buenos compañeros de la chamba. Mis conflictos eran más con cómo se llevaban a cabo las actividades. Entonces, eso me dio mucho mi confianza, ya no hablaba con la misma habilidad, aparte que no tengo mucha. O tal vez sí, tal vez no, dependerá del momento del día, qué tanto calor haga y muchas cosas. Pero sí, entonces el tomar el podcast para mí fue una terapia. Los primeros 60 episodios. Toda la temporada pasada fue una terapia porque por fin pude hablar sin reserva de las cosas que yo quería. Obviamente manteniendo la coherencia de lo que yo he dicho o de lo que la gente que me conoce sabe que tengo ciertas posturas sobre muchas cosas. Y he tratado de ser ecuánime entre mi personalidad de YouTube y mi personalidad como persona de carne y hueso normal, esos que vamos de a pie por la vida. Y entonces, esos 60 episodios no fueron tanto para ustedes que me escuchan, que agradezco muchísimo que me escuchen. Fueron más para mí, para probar, pues qué puedo decir, qué puedo opinar, en qué puedo parlotear un rato, qué tanto puedo aprovechar mi voz y qué tantos tonos puedo manejar, qué tantas expresiones puedo poner, qué tanta intención, emociones. Obviamente me ha costado porque he tenido que practicar cosas que ya había aprendido, que parecía que ya había olvidado. Tuve que aprender, reaprender a hablar de muchas cosas, a no decir groserías simplemente por decirlas. A veces las uso como punchline para algunas cosas, en otros casos las utilizo como queja, en otros pues como adjetivo calificativo, pero sin que se note que todo lo que hago no esté planeado. Sí, a veces improviso, eso es obvio, se nota cuando empiezo a contar anécdotas o cuando empiezo a hacer algún sketch que estaba escrito a la mitad y que en el momento no supe cómo cerrarlo, pero cuando decidí grabarlo, ahí conectaron las cosas y boom, salió. Entonces, como les decía, esos 60 episodios para mí fueron probar qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, cuánto puedo hacer, porque otro de mis sueños bastante importantes para la vida de una persona es tener metas que alcanzar, logros a los cuales llegar. Logré concluir mi carrera a pesar de los pesares con todas las cosas que pasaron a su alrededor. Eso fue un gran logro. Logré tener un trabajo en el cual me esforcé mucho. Fue un gran logro porque al final de cuentas mantenerte es un pedo. Pero uno de los sueños que son difíciles de lograr porque no estoy en el medio y no tengo las facilidades para hacerlo. Uno de mis sueños siempre fue ser locutor de radio. Me gustan mucho los programas de radio y obviamente
no he tenido ese acercamiento a lo mejor para radio de internet. O sea, no estoy en el punto de profesionalizarlo, porque no siento que tenga la práctica o el bagaje suficiente como para poderle hablar a una audiencia por 2 horas todos los días y hablarles de algo diferente. No me siento en ese punto, pero sí sé que le puedo hablar a la audiencia 20 minutos o hasta 3 horas, dependiendo de lo que pase. O sea, en un podcast se han dado cuenta que hay días que tenemos episodios muy pequeños de 10 minutos y de repente nos descosemos con podcast de hora y media. Y eso va a depender mucho del mood en el que esté yo, qué tan ocupado esté. Los primeros 60 episodios se nota bastante donde había algunas secciones donde se me bloqueaba la creatividad y no salía nada. Se notaba mucho porque los podcasts eran muy cortos. Trataba de no improvisar, que ya creo que fue a partir del podcast 26 más o menos por ahí. Fue que ya empezarme yo, así como Yoda, a hablar yo debo. Ya empecé a soltarme más para hacer un poco de cosas un poquito más improvisadas, donde ya tenía pues mi guión era en pautas de una línea que debía de seguir y el tema por donde lo debía de llevar, y ya no una estructura gigantesca bien escrita y redactada como los primeros 25 podcasts. De hecho se nota en el podcast 26 donde empecé a experimentar con eso, porque el 27 fue un sketch, un monólogo que hice entre medio lo escribí, que de hecho ese fue donde lo empecé a escribir, iba bien, me atoré y ya no supe qué escribir, porque en ese momento no sé qué me pasó y me saturé de cosas. En el momento dije, bueno, pues voy a grabar lo que tengo, pero vamos a ver cómo enlazo la otra parte para que no pierda lo que yo quiero expresar. Una parte jocosa de una historia de mi infancia que empieza con ¿qué haces en vacaciones? Y la frase mítica, no tengo nada que hacer, estoy aburrido. Entre eso fue en lo que traté de basar mi sketch, mi monólogo. Mi monólogo, porque los sketchitos que hacía al principio de los videos, o que luego suelo hacer, ahorita no tanto porque tengo que estructurar los videos de forma diferente para que me dé chance de grabarlos y editarlos. Pero los primeros sketchitos están pensados así porque están inspirados en otro contenido que yo consumo muchísimo. Llevo consumiéndolo como de sus 18 años que existe ese canal, como 12 años llevo consumiendo a los 3 gordos bastardos, a los 3GB. Ellos tienen esa costumbre de que cuando encaja algo para hacer un pequeño sketch, lo hacen, ya sea a la mitad de su video en las videoreseñas que suelen hacer, porque ese es su gimmick, o al principio para introducir el tema. Si tienen chance, vayan y verlos. Los encuentran como 3 gordos B en YouTube, y creo que igual en Twitch. Pero bueno, es basado esos sketchitos pequeños que hacía en lo que hacen ellos, pero simplemente que aquí yo hago todas las voces, lo acomodo diferente en lo que puedo, en lo que intento, y para mí funcionaban. Para lo que yo veía en ese momento, la cantidad de vistas que ahorita comparado con lo que ya tengo en segunda temporada es muy pequeño, pero en la primera temporada lo que me daba de vistas estaba perfecto, estaba genial, porque eran mis pruebas. Entonces decidí trasladar eso a monólogos más largos, con mayor duración,
Y tuvieron su efecto inmediato porque me daban las vistas que yo esperaba para un par de semanas, un mes. Pero me empecé a dar cuenta que necesitaba variar más mis videos porque algunos escuchaban tonos muy serios todo el tiempo. Sobre todo cuando eran temas que llevaban mucha investigación, trataba de hacerlos muy serios y eso pues se volvía monótono para el canal, o al menos eso quiero pensar yo, o al menos eso me mostraba las métricas de YouTube, pequeñas, pero me mostraba que había ciertos contenidos que no pegaban si los hacía muy serios, otros sí se prestan para ese tema, por ejemplo, hablar de cómics específicamente, hablar de Batman, me puso pues bastante con las primeras 100 vistas de mi canal, pero por ejemplo Halo lo hice en el mismo tono y no pegaba así. Por otro lado, siguiendo la línea de los videojuegos, hablé de Doom al principio y para lo que yo esperaba de vistas, que esperaba mucho menos, cayeron las suficientes para ese momento. Entonces yo decidí tener temas variados, no centrarme en una sola cosa. Si se han dado cuenta durante este año que ha pasado, hemos hablado de amor, hemos hablado de caricaturas, de anime, de alguna serie, de algún tema muy central, hablamos de música, echamos anécdotas, hablamos de fútbol, hablamos de películas, hablamos de show de televisión, hacemos alguna situación de reflexión al respecto, hemos hablado de personajes específicos como Hideo Kojima, hemos hablado de Michael Jackson, hemos hablado de Gears of War, hemos hablado de los Power Rangers, hemos hablado de PlayStation en su momento, hemos hecho monólogos al respecto de situaciones específicas como las fiestas patrias, tardamos mucho en presentarnos en público. Por ahí del podcast 39 ya empezamos a hacer pues una propuesta de quiénes somos. Y eso pues es nuestro video de carta de presentación. También pues hablando de ese tipo de cosas. Tratamos de dar cosas narrativas un poco más importantes, un poco más trabajadas también, como en el caso de Resident Evil, el primer podcast, el 48, creo que se llama Génesis de la maldad o algo así. Ese fue el título que le puse. Y me la seguí pasando hablando de cosas que me gustan. Cuando empecé a adentrarme más en esto, pues decidí generar más shows. Se nota a partir del episodio 53 que tenía la intención de hablar de videojuegos más profundo. Y vamos a hablar del primer pequeño fracaso del canal. De ese contenido de Mass Effect específicamente. Porque es un juego que me gusta bastante, que me encanta por todas las ramificaciones que tienen. Traté de darle un tono narrativo para un nuevo show. ¿Qué pedo con ese spoiler? Trataba de narrarte una historia no tipo Fede Lobo ni otros canales, sino tratar de que fuera algo diferente a pesar de que llevaba una narrativa. Pero los videos se sienten pesados porque hay espacios que para las personas pueden ser solo ruido. No está localizado el juego en español. Entonces, a pesar de que los videos eran largos, tenía yo segmentos narrados y argumentados de alguna forma, los espacios donde había las escenas de decisiones, de conversaciones, pues se sienten pesadas si no hablas inglés. Porque mucha gente escucha el podcast en el teléfono. Soy su ruido de fondo para cuando están trabajando, para cuando están haciendo alguna actividad. Eso lo puedo asumir porque yo hago lo mismo con muchos de los podcasts que consumo. No son muchos, pero sí, 2-3 podcasts a la semana, aparte de escuchar los míos, porque luego busco errores, cosas en que mejorar. Es mucho ruido de fondo. Entonces,
que te desconecten con el idioma pesa. Si el juego estuviera completamente localizado en español, eso quiere decir subtítulos y voces, pegaría perfecto, pero no lo está. Entonces, por el momento, este show está en pausa, está en un hiatus en lo que decido cómo renovarlo y retomarlo, porque va a variar un formato en cuanto a esto, pero eso ya lo platicaremos en su momento, ya cuando esté redefinido. Pero entonces, como les hablaba, quitando este pequeño fracaso, tropiezo, que me ha enseñado cosas, hemos tenido muy buena respuesta a lo que son los top 5, esos top 5 que suelo hacer, de alguna cosita que se me ocurra. Esos traté de producirlos mucho al principio para que tuviéramos varios para estrenar. Unos no pasaron porque copyright, otros murieron porque Windows, pero bueno, cosas que aprendes con la marcha. Pero sí, eso es el tipo de contenido que tratamos de darles, a pesar de que sean cosas que ya se escuchan, digas en podcast, tops de algo, alguna reflexión, qué pedo con ese spoiler, que es una narración de una historia al final de cuentas. Tratamos de darle nuestro propio sello, nuestra forma de entenderlo y de hablarlo con ustedes. Por ejemplo, este tipo de podcast que son más platicados es porque estoy hablando directamente con ustedes. Y si me estuvieran preguntando, ¿qué pedo con tu pinche canal? Porque obviamente hay gente que no me conoce. Y si me conoce, pues todavía se les hace muy raro que obviamente alguien que me conoce en persona, pues duda de que yo pueda hablar detrás de un micrófono con fluidez. Porque, como les mencioné en alguna ocasión, yo no soy una persona que hable mucho con la gente. Suelo ser una persona más hermética. Muchos dirán mamón, pero hermético me gusta más. Entonces, como podemos seguir hablando y hablando de este podcast, solo les puedo decir algo muy importante. Estoy agradecido con todos y cada una de las personas que me escuchan. Las veces que me escuchen, para mí es un agasajo poder traerles algo de lo que yo pienso, siento o imagino en un audio, prepararlo lo mejor posible y traérselos a ustedes semana a semana, cuando se puede 2 veces a la semana. Cuando hay el video especial, hay hasta 4 o 5 videos principales en el canal. Cuando no, pues solo tienen podcast. Como ahorita que mi situación es diferente, bajó mucho contenido, sí, pero agradezco que estén aquí. Hemos ido creciendo poco a poco, lentamente, pero paso a pasito, y cada paso es firme. Cada persona que ha llegado al canal por alguna circunstancia se ha quedado, me ha regalado tiempo de su vida, a veces 10 minutos, a veces 3 pinches horas, pero ha estado ahí y me escucha constantemente y no sabes lo feliz que me haces al escuchar a este loquito del centro, que lo único que le falta es vivir en el centro. No sabes lo importante que es para mí que me escuches y tener respuesta en los comentarios o en un like, o que mis vistas incrementan gracias a ti que escuchas esto, lo compartes, que cuando te llega a aparecer la notificación o la sugerencia en la aplicación de YouTube, me das chance de llegar a tus oídos, aunque sea 5 o 10 minutos y después lo terminas porque luego son muy largos. Créanme que estoy eternamente agradecido con ustedes. Y sobre todo, estoy bastante agradecido con Mena, mi productora ejecutiva y la que me soporta en muchos asuntos del podcast.
estoy completamente agradecido de que me apoye con esto, que esté ahí para pues seguir mi viaje en mis locas ideas y que siempre me tenga una palabra de aliento para cuando sienta que no puedo. Y por otro lado, quiero agradecer muchísimo también a los chicos de Come Prima, principalmente a Creer y a Mau Rod, porque ellos son también parte de esas personas que me inspiran a seguir haciendo esto, porque ellos están siguiendo su sueño de ser DJs profesionales, de vivir de la escena y conquistar a la gente a través de su música. Ellos son parte de mi inspiración, por la cual yo también hago este podcast. En el podcast anterior traté de no mencionarlo por una y simple y sencilla razón. El podcast se trataba de ellos. La entrevista era con ellos. Yo quería que ustedes supieran de ellos. Y ahora sí me puedo descoser y decirles, chicos, muchas gracias por escucharme también, por aconsejarme cuando pueden, por compartirme, por darme un like cada que tienen chance de escucharnos. Créanme que para mí todo lo que he aprendido de ustedes, todo lo que he visto de ustedes, he tratado de replicarlo y que se emocionen de hablar de mi podcast, de mi canal, cada que estamos en alguna reunión o que lo suelen compartir con otra gente con esa emoción. Créanme que yo lo valoro enormidades y estoy muy agradecido por ello. Que me apoyen con un poco de material para este canal, que también es algo que no puedo negar ni ocultar, que con consejos tan pequeños he podido mejorar un poco, ser mejor en las cosas que hago hablando del audio, y así pues gracias a ustedes también puedo crecer. Y obviamente quiero que nos vaya chingón a todos y que esto sea pues más grande, más mejor y que esté lo más chingón posible. Y bueno, antes de que me ponga sentimental, pues les agradezco a todos. Este año ha sido maravilloso para mí. No nos vamos a retirar, claro que no. Voy a seguir generando contenido para ustedes cada semana, tratar de sacar video, más de un video a la semana. Voy a hacer el esfuerzo porque pues tengo una vida muy diferente a la del año pasado, pero créanme que es un gusto y un honor para mí que estén del otro lado de las bocinas, que me dejen entrar por sus oídos. Y si bien a veces no congeniamos, háganmelo saber. Sabes, estás equivocado por razón, pero como siempre, a todos y cada uno de mis escuchas, con respeto, ¿sale? Porque no falta el personaje que quiere... Olvidémoslo, dejémoslo así. No me voy a enojar otra vez. Pues por ahora vamos a seguir festejando este mes. Como mencionábamos en algunos shorts, la entrevista con Come Prima solo fue el inicio del festejo. Al menos en estos podcasts de mayo vamos a tener cosas interesantes de las que hablar. Vamos a tratar de tener algunos videos especiales y sobre todo mucha buena vibra con ustedes y para ustedes. Así que no olviden, yo soy su amigo Kion Moonlight y esto es En lo que cae algo.